como la incapacidad de concebir manteniendo relaciones sexuales regulares sin protección durante 12 meses. Afecta del 8 al 12% de las parejas en edad reproductiva y hoy en día está aumentando, igual que lo hace la edad para comenzar a buscar un primer embarazo. El factor tubárico, revisando la literatura, varía tanto como del 11 al 67% de los casos. En realidad el gol estándar es la laparoscopia con cromoperturbación, pero como sabéis es altamente invasiva, vamos, es totalmente. Y se van a imponer otras técnicas diagnósticas como son la histerosalpingografía, que es la que se ha utilizado tradicionalmente por sus pros y a pesar de sus contras, y el HIFOSI, que está desplazando a la histerosalpingografía por sus pros y porque tiene muchos menos contras. Entonces, ¿qué son los pros? Los contras ya hemos visto, pues los pros, aparte de su efectividad o su eficacia diagnóstica, es el que puedan tener una acción terapéutica de favorecer un embarazo espontáneo. Entonces, sabemos, ampliamente demostrado en muchos trabajos, que la histerosalpingografía tiene unas tasas significativas de gestación espontánea, y sobre todo cuando se utilizan contrastes liposolubles, y el HIFOSI parece que también, pero realmente los estudios que hay publicados hasta la fecha pues no son tan consistentes, o porque son retrospectivos, o porque la muestra es pequeña, o porque no solo se utiliza espuma, y entonces esto da lugar a este estudio que nos planteamos, que es un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, con el objetivo de evaluar la probabilidad de gestación espontánea secundaria al procedimiento con Exem-FOAM, es decir, valorar si existe o no capacidad terapéutica. El trabajo lo hemos realizado entre estos centros, que ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la mañana en numerosas ocasiones. Y la muestra la componen mujeres infértiles programadas, es como lo que os ha explicado Marga, programadas para HIFOSI como prueba de permeabilidad tubárica en el seno de un estudio de fertilidad básico. Tenían que ser nulíparas, mayores de 18 años, que cumplan la definición de infertilidad, es decir, mayor de 12 meses, y candidatas a estimulación ovárica con inseminación, por infertilidad inexplicable, por factor masculino no severo o por disfunción ovárica, excluyendo esterilidad secundaria, factor masculino grave, endometriosis o mujeres candidatas a inseminación con semen de donante, o aquellas gestaciones espontáneas que ocurrieron 12 meses después de la técnica por la definición que hemos comentado. Bueno, pues ya la realización de la técnica, pues hemos dicho que en todos los centros se ha procedido a tratar a la mujer previa a la prueba con 1 gramo de acitromicina la noche anterior. Unos hemos utilizado espasmolíticos y otros no, y luego ya veremos que la percepción del dolor ha sido igual y la dificultad de la técnica, se hayan utilizado o no. Se ha hecho del día 7 al 11 del ciclo y hay que explicar muy bien a la paciente lo que le vamos a hacer, en qué consiste y que nos firme el consentimiento informado, pero todo esto perfectamente explicado. En cuanto a cómo hacemos la técnica, a lo largo de la mañana ya lo hemos explicado. O sea, Virginia lo ha contado detalladamente y bueno, pues vemos cómo se instila el contraste con un espéculo. Primero cogemos el cuello, se desinfecta, se pone la sondita y se introduce la espuma en un primer flashing de unos 3 centímetros cúbicos. Nosotros, bueno, esto no viene al caso, pero como lo hemos hablado antes, nosotros a todas las pacientes les decimos que se pongan un microenema, porque es verdad que el tema del peristaltismo y del intestino es sumamente molesto y puede llevar a confusiones. Y bueno, pues luego valoramos las trompas, primero uno, luego la otra, con paciencia y es facilísimo, como veis. En cuanto a las variables estudiadas, pues en cuanto a características basales y parámetros de fertilidad, el índice de masa corporal, la edad en años, el tiempo de infertilidad en meses y la etiología de la infertilidad.
inexplicable, ovulatoria, factor masculino leve o moderado, factor tubárico, otras endocrinológicas o factor uterino y factores mixtos. Y luego los parámetros asociados a la propia técnica y a los hallazgos, pues el volumen de contraste utilizado, la permeabilidad tubárica en cuanto a si ambas trompas eran permeables, solo una, o si existía oclusión bilateral, y el dolor leve de 0 a 3, moderado 4 a 7, severo más de 8. El estudio estadístico, pues las variables numéricas, se verificó normalidad de distribución mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, los datos descriptivos de gestación espontánea después de Haifosi y no gestación espontánea después de Haifosi se presentan como medianas con rango intercuantílico para las variables numéricas o número como porcentaje para las categóricas. Los valores P del análisis univariable se obtuvieron mediante el test de Mann-Whitney-Hughes para variables numéricas y la chi cuadrado de Pearson o test exacto de Fisher para variables categóricas. El tiempo hasta la gestación espontánea después del Haifosi fue analizado mediante una curva de Kaplan-Meier y log-rank test. Pruebas estadísticas fueron de 2 caras y se realizaron con el SPSS V20, bueno, esta versión, y se consideró una P significativa menor de 0,05 y además se realizó un modelo de regresión logística multivariable para derivar el odds ratio ajustado con un intervalo de confianza del 95% de los factores de riesgo de concepción espontánea encontrados en el análisis univariable realizado anteriormente. El análisis de regresión se realizó utilizando el paquete IMI 4 en R versión, pues esta versión que veis en la diapositiva. Y en cuanto a los resultados, bueno, pues partimos de 799 pacientes, de las cuales se descartaron 2 porque no se pudo canalizar el cervix, 37 porque se utilizó un contraste diferente y 2 porque perdimos la información posterior a la técnica, de tal manera que nos quedamos con 758 pacientes para analizar finalmente y se obtuvieron 2001 concepciones espontáneas. 201, ¿qué he dicho? 2001. La tasa de triple es brutal. Me he dado cuenta porque he oído que me corregían, porque no me he dado cuenta. Fijaos, 201. Qué horror. 201. Hombre, es bueno, pero... Eso es por las duchitas. Bueno, pues entonces... ¿qué podemos analizar al respecto? Pues el índice de masa corporal fue similar en el grupo de gestación espontánea y en el de no gestación espontánea, pues eso, 23, 22,9, la edad igual, 34. En cuanto al tiempo de infertilidad, bueno, pues fue en una mediana de 18 meses, como hemos comentado, pero en el grupo de no concepción espontánea fue mayor. El 54,9% tenían menos de esos 18 meses, mientras el 68,9% del grupo de concepción espontánea estuvieron por debajo de los 18 meses. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la etiología, pues se vio también de forma estadísticamente significativa como en el grupo de concepción espontánea era mayor la etiología desconocida o inexplicable de la infertilidad. En cuanto a los parámetros del propio Haifosi, pues no hubo diferencias entre un grupo y otro estadísticamente significativas, ni en cuanto a la permeabilidad de ambas trompas, una o bilateral o no valorables, y bueno, y en cuanto al dolor, pues tampoco. Como veis, son dolores leves, moderados. Y en el análisis multivariable, pues vimos como el tiempo de esterilidad fue hasta 93 veces mayor, no, perdón, esto era la posibilidad de concepción espontánea fue hasta 93 veces más
hasta un 93% más en pacientes con el tiempo de infertilidad más corto, y aquellas pacientes con infertilidad desconocida o inexplicable menores de 35 años tuvieron casi 2 veces la probabilidad de lograr una gestación espontánea con respecto a las otras. En cuanto a la mediana de meses para conseguir el embarazo espontáneo después de la técnica fue de 4 meses. Teniendo en cuenta que un 18,9% fue durante el primer mes, 50,2% fue entre el primer mes y el primer ciclo de inseminación, y que entre ciclos hubo un 30,84%. Quiero que veáis que realmente estos resultados están muy sesgados a la baja por el tipo de muestra con el que estamos trabajando. O sea, nosotros en Delta, en toda la población de pacientes que hacemos esta técnica, tenemos un 36% que seguramente se ajuste más a la realidad, con un 70% además en el primer mes. O sea, que realmente los resultados son mayores seguramente que lo que se puede mostrar en este estudio, que ha habido que coger esa muestra porque es lo que es la muestra con la que se ha podido trabajar. Y bueno, pues esto realmente no estaba analizado en el trabajo, pero parece que sale, esto si quieres lo puedes aclarar tú, una mayor posibilidad de malformaciones fetales en embarazos espontáneos que se han producido después de esta técnica con respecto a embarazos. Explícalo. No. Explícalo. A ver, lo único que vimos en este trabajo es que, a ver, cuando hablamos a todas las pacientes se les hizo HIFOS, y lo que pasa es que a algunas además se les hacía inseminación intrauterina. Por eso es lo que decía Carmina de la muestra. Estamos muy a la baja porque estamos acorde a protocolo de seguridad social la gran mayoría de los centros, con lo cual las pacientes no esperan, no es éticamente aceptable que una paciente vaya a esperar por el hecho de estar en un estudio que ni siquiera ya está informada de él. O sea, bueno, está informada de eso, pero no es el objetivo del estudio esperar a gestación espontánea. Entonces se las metía en inseminación intrauterina. Cuando analizamos datos neonatales, esto no era el endpoint primario, pero nos preguntamos, si vamos a plantear esta técnica como terapéutica, habrá que ver que de la misma manera que hay artículos en los que se nos dice que es seguro en los gametos, que no es gametotóxico, que no es embriotóxico, que no es tóxico para el útero, habrá que saber cómo van esos niños después al nacimiento, porque es lo que nosotros al final queremos, es de lo que se trata, de tener hijo vivo en casa. Entonces, hablé con la estadística que nos realizó el trabajo y dije, oye, ¿se puede sacar algo de esto? Y bueno, pues se nos ocurrió ver cómo iban los embarazos espontáneos post-HIFOSI si los enfrentábamos con los embarazos no espontáneos post-HIFOSI, con lo cual llevaban no solo la HIFOSI, sino además la inseminación intrauterina. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en la probabilidad de embarazo a término, pretérmino y de abortos era similar en ambos grupos, no había diferencias, con lo cual es al menos igual de bueno que hacer inseminaciones intrauterinas, que no quiere decir que sea igual de bueno que hacer embarazo espontáneo sin técnicas, porque estamos hablando de una población estéril con todas sus prebendas, que en la evolución del embarazo, embarazos que iban y embarazos que abortaban, tampoco había diferencias, con lo cual esto es un dato de peso, no hay más incidencia de abortos en las espontáneas que en las de inseminación intrauterina. Y esto es interesante porque daros cuenta que la gran mayoría de los embarazos se producen justo en el mismo ciclo en el que le has hecho la HIFOS, y hipotéticamente podría haber algo del contraste que pudiese generar, al no haberse lavado con la siguiente menstruación, algún posible aumento, como vemos en las endometritis crónicas o en otro tipo de patologías, de la tasa de abortos. Y un dato que me parece muy importante es que, ojo, aquí con la HIFOSI lo que está claro es que estamos tratando subfertilidades. ¿Por qué? Porque los pesos neonatales, bueno, esto es una conclusión que me tiro un poco a la piscina al decirla, pero los datos de peso de los fetos con inseminación intrauterina, con todo lo que conlleva de técnicas de reproducción, y eso ya sabemos el efecto de las hormonas, de los medios de cultivo del semen, etcétera, es significativamente menor, no siendo así la edad gestacional al parto, que aquellos fetos que solo tuvieron que nacieron después de haberse hecho solo la HIFOSI. Con lo cual,
las pacientes que se les hace HIFOS y que se quedan embarazadas espontáneamente, pues habrá que ver. Sí, o sea, esto es un trabajo pequeño, habrá que ver más adelante con mayor volumen si realmente va en esa tendencia, que todo creo que apuntará a que sí. Y por último, en malformaciones fetales, obviamente imposible sacar ninguna conclusión con 800 pacientes, imposible, pero los primeros datos apuntan a que no hay, o sea, imaginaros al revés, esto se hizo sobre todo por el caso contrario, imaginaros que de repente nos encontráramos con una incidencia de malformaciones brutal mayor que la referida en inseminaciones sola o mayor que la referida con pacientes gestantes espontáneas. Habría que abandonar la técnica y no es el caso, ¿vale? Rondamos el 4% en las HIFOS solas, que es muy similar a la población general, y con técnica de reproducción el 9%, que son los mismos datos que obtuvimos en otro trabajo de fin de grado de incidencia de malformaciones sacado de datos previos con histerosalpingografía en otra muestra de pacientes en el hospital nuestro, con lo cual lo dimos, bueno, y en la bibliografía todo lo que podéis buscar es muy similar, con lo cual nos quedamos tranquilos, pero como bien decimos, esto es objeto de estudios posteriores con mayor N y con más datos. Bien. Muy bien, muchas gracias. Espera que termine. Venga, por favor. Bueno, en definitiva, porque si no se pierde un poco el hilo de esto, las conclusiones de este trabajo y esta diapositiva que nos acaba de explicar va aparte, ¿vale? Por eso, y lo ha explicado además fenomenal, pero las conclusiones del trabajo con respecto a las variables que hemos analizado fueron que claramente el HIFOS favoreció la concepción espontánea, ya que 1 de cada 4 pacientes quedó embarazada de forma espontánea en los siguientes 12 meses siguientes a la técnica, y la mediana de tiempo de concepción fue de 4 meses. Las parejas con un tiempo de infertilidad más corto y las mujeres menores de 35 años con infertilidad inexplicable tuvieron más probabilidades de lograr una gestación espontánea después del HIFOS. Y esas son las conclusiones, que realmente lo que queríamos demostrar es si había capacidad terapéutica para equipararlo a la histerosalpingografía y así poder desplazarla. Y vimos que sí. Por lo tanto, podemos considerar bueno, que efectivamente el HIFOS podría utilizarse con fines terapéuticos sin asumir complicaciones graves, porque ya hemos visto pues eso, que hubo 2 cuadros de reacciones vagales y una infección urinaria, que el dolor reportado es leve moderado y que ya no hay más, y bueno, pues podríamos pensarlo, y en vista de nuestros datos y sin evidencia de estudios más sólidos, pero que estamos trabajando en ello, se podría considerar repetir la prueba en mujeres jóvenes con un tiempo de esterilidad corto después de unos meses, antes de pasar a tratamientos de mayor envergadura, como las técnicas de reproducción asistida. Y eso realmente es pues bueno, pues la esencia de lo que existe después de lo que existe tras esta prueba diagnóstica, que puede tener una efectividad terapéutica. Y ya está, muchas gracias. ¿Había un grupo control? No. No, vale. Y entonces, y a las pacientes, eso es lo que había entendido, que no había. Por eso no logro entender tanto las conclusiones, un poco, porque tú no lo has comparado en realidad con nada. Espera, déjame que termine nada más. Y luego, tampoco, lógicamente, como habéis dicho, éticamente, pues se puede decir a una paciente que está en un estudio que aguante un tiempo prudente, el que sea X, para ver si en ese tiempo, sin ninguna actuación, logran embarazo. O sea, yo veo esas grandes limitaciones para establecer esas consecuencias. Es un diseño oportunista. O sea, realmente es un diseño oportunista de las condiciones que hay con este tipo de pacientes. Ya, pero un poco cogido, o sea, a la hora de establecer conclusiones, si no tienes un grupo control al que no se le ha hecho la técnica para comparar, y obviamente las pacientes más jóvenes y de menos tiempo de esterilidad, y cuando estas de causa desconocida y si encima no tienen un factor masculino importante, son las de mejor pronóstico, eso en general, independientemente de lo que les hagamos. Hombre, a ver, por ejemplo, el caso del factor masculino severo directamente no se le hace esta prueba, porque no ha lugar. Entonces, como grupo control, el grupo control establecido era entre embarazos espontáneos post-HIFOS y embarazos no espontáneos post-HIFOS. Lo que queríamos comparar era si en ambos grupos, si realmente había diferencias. Tiempo igual en los dos grupos, es lo que veo, o sea, depende de que la paciente vaya antes a la consulta de reproducción, igual se queda antes embarazada, pero por la ayuda de las clínicas de reproducción. O sea, es que veo diciendo establecer conclusiones
de ese calibre, o sea, que puede ser que desde luego... A ver, nosotros lo primero que hemos comentado es que no estamos estableciendo conclusiones de este calibre, que este artículo y si cuando se lea y se publique se verá. Es el embrión de artículos de más calado y evidentemente que habrá que randomizarlo, pero hay que explicar que es muy difícil a una paciente, es prácticamente imposible a día de hoy, con las edades con las que nos vienen a los centros de reproducción, ni siquiera plantear un estudio de ese tipo. O sea, realmente, efectivamente... Un grupo control en otro lugar que no se haga esto. Ya, pero entonces si no se hace esto en otro lugar, se hace histerosalpingografía y no se va a esperar nunca. ¿Qué es? ¿Después de 12 meses de esterilidad no hacer nada y ver las gestaciones espontáneas que hay? Pues eso es inadmisible. Claro. Es obvio, sí, y aquí llevan sí, es que es inadmisible, pero es cierto que el grupo control, abundando con ello, es así. O sea, lo que tienes que comparar, dado que la segunda conclusión, las que se han quedado embarazadas en un tiempo tan largo de espera como es un año, que es un tiempo muy largo, y son pacientes de muy buen pronóstico reproductivo, como son las pacientes de esterilidad desconocida y con un tiempo corto de esterilidad, lógicamente tendrías que tener, para poder llegar a la primera conclusión, un grupo control de pacientes que se hubieran tenido un año de espera sin haber hecho la técnica. Solamente en esa situación podrías hacer la primera conclusión. Si tú no tienes ese grupo control, que es cierto que no se puede hacer, si yo lo estoy de acuerdo, que no se puede hacer, si yo parto de esa premisa, si todos tenemos claro que ese grupo no se va a poder hacer, pero si no, no puedes concluir la primera. No, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que el tiempo medio de esterilidad son 18 meses de nuestras pacientes. Bueno, pero eso es un tiempo corto en principio. Y sobre todo en pacientes donde le dejas un año entero, es que es un tiempo largo de espera. O sea, es que yo lo veo limitado realmente establecer esa conclusión cuando no se compara con alguien al que no se le ha hecho. O sea, ya sé que los límites de los estudios, todos cuando vamos a una sala terminamos diciendo que faltan estudios prospectivos, randomizados, bla, bla, bla. Sí, eso yo lo entiendo, pero de ahí o sea, yo lo veo muy limitado establecer la conclusión. Que ojalá Estamos de acuerdo, pero son pacientes que ya parten de un tiempo de esterilidad. Ellas mismas pueden ser sus propios controles. Sí, no, si estamos hablando de que es una paciente estéril, estamos asumiendo como paciente estéril, pero un tiempo para los que nos dedicamos a la reproducción, un año y medio es un tiempo corto de esterilidad. Bueno, sí, para nosotros, y creo que los que nos dedicaremos a la reproducción tendremos claro que ese es un concepto. Un año, año y medio es un tiempo corto de esterilidad, porque estamos asumiendo que toda paciente que venga a nuestra consulta como mínimo va a llevar un año. Bueno. Estamos teniendo pacientes en una unidad de reproducción que te llevan 3, 4, 5 años. Eso es un tiempo largo de esterilidad. Nosotros en protocolo, desde luego en nuestros centros son remitidas a la unidad de reproducción cuando llevan 12 meses en menores de 35 y 6 meses en mayores de 35 años. Pero yo haría el siguiente análisis. Tenemos una paciente que nos llega tras 12 meses de esterilidad, es decir, que cumple el criterio. La recibimos en la unidad, la estudiamos, llegamos a la conclusión de que no encontramos nada. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cuál es el paso siguiente inmediato que se hace? No, si la técnica hay que hacerla, si yo no estoy la pregunta que yo hago es, he hecho el diagnóstico de que no sé qué le pasa, pero lleva 12 meses sin embarazarse. A continuación, el mes siguiente, ¿yo qué le hago? Este estudio lo que te viene a decir, espérate, dale 6 meses más. Dale 6 meses más, porque además tú mismo me estás diciendo que es corto. Esa espera es corta. Pero es que no se han dado esos 6 meses. No, en este estudio sí. En este estudio lo que hemos visto es que cuando tú le haces la sonohistero en el contexto de 12 meses de esterilidad, esas pacientes que no tienen un factor masculino, lo tienen leve, que no tienen una causa de espera, si les das 6 meses, se te embarazan un 30%. Sí, pero a lo mejor independientemente de que aunque no le hagas nada, Pero lo que no sabes es si por la técnica o si la dejas también se hubiera quedado igual, sin hacer la técnica. ¿Cuál es? Yo no me dedico a la reproductividad, pero si llegamos a 12 meses, en reproducción asistida a una paciente que se llegue a esa conclusión tras 12 meses, ¿se le dice esperar 6 meses más de manera habitual? No, pero porque ya ha ido a la consulta de reproducción asistida, que si tú vas a un paciente a tu consulta con un problema que ya cumple el criterio de ese problema y tú le dices vuelve en 6 meses cuando ya lleva un año, estás haciéndolo mal. Pero si esa paciente no se presenta en tu consulta, hay un porcentaje que se queda embarazada en esos 6 meses y otro pequeño porcentaje que se queda al segundo año. Y por encima del segundo año ya es muy complicado, pero queda un porcentaje muy residual. Vale, yo lo desconozco. ¿Qué porcentaje es? 2%. En esos 6 meses siguientes, un 2%. No, en el segundo mes, en el primero se embaraza el 90%.
Y el segundo año el 9%. Vale, pero, o sea, Y por encima del si tercero, yo casi puede ser decido, algo. si yo Pero son decido estudios muy nada, difíciles de seguir porque no tienes unos seguimientos correctos. Realmente saber realmente con población, si tú la dejas tranquila, que se ve que tienes tiempos cortos de esterilidad, cuántas se te van a quedar embarazadas, esos estudios están súper cercados porque no tienes unos correctos seguimientos, pierdes el seguimiento de la paciente y ningún estudio puede demostrar qué porcentaje de pacientes, si no haces nada, se te van a quedar embarazadas durante el primer año. Ese es el problema. Y yo sé que este estudio no se puede hacer, si ya lo he dicho. Si no puedes tener ese caso de control, pero lo que no puedes es concluir lo que se concluye. Eso es lo que no puedes hacer porque no tienes un control adecuado. En eso estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo quiero plantear es, si estos datos, tal y como han salido, abrirían la puerta a decir, oye, vamos a darle tras la J-Fósil, si vemos que están permeables, 6 meses más, porque la probabilidad es de que se queden embarazadas sin hacer nada. Pero es que a lo mejor lo que quieres es que no sea la técnica, y a lo mejor por esa misma conclusión dices, no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a decir que esperes 6 meses sin hacer nada. Correcto, entonces la pregunta que yo hago es... Y a ver quién es el guapo que le dice a una paciente en la consulta de reproducción, espera 6 meses sin hacer nada. Sí, Porque pero está cumpliendo todos los protocolos. La pregunta que yo hago es, porque yo no dedicándome a la reproducción asistida desconozco lo desconozco, lo pregunto desde la ignorancia. Y es, no se sabe cuál es la tasa de embarazo espontáneo en una mujer entre los 12 y 18 meses. No se sabe. No es correcta, no se sabe. Surprise total para mí. Es que no se sabe. El primer año se sacó en torno a un 7%. Vale. Estamos hablando de un 26%. La historia de esto es que la conclusión no puede ser que eso es una técnica terapéutica. Bien, claro, bien. Eso Vale, que tiene que bien. quedar claro, porque entonces no le estamos diciendo la verdad a la paciente y estamos generando unas expectativas que a lo mejor no existen. Otra cosa es darle la información de qué le has hecho y qué cosas se pueden hacer. De acuerdo. La paciente decida, porque De acuerdo. los perfiles de pacientes eran distintos. De acuerdo. Pero no que tiene una indicación terapéutica, que es lo que creo que a mucha gente no le ha llamado la atención. En realidad, todos los estudios que se han hecho en este sentido, los varios que hay, lo denominan de la misma manera. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos utilizado ese término. Pero no ha sido una conclusión. Vale. O sea, además de la discusión, pone, dados nuestros resultados, con estudios más consistentes y que sea más las claro, limitaciones que habría que ver. tenemos. Pero de la misma manera que la histerosalpingografía, todos los estudios que hay de aumento de la tasa de embarazo están diseñados exactamente en base a lo mismo. Claro. Y no por ello dejar, o sea, efectivamente, que si podría tener un efecto terapéutico, igual el término está mal empleado, cierto. Pero realmente cuando hablamos de la histerosalpingografía hablamos exactamente lo mismo y está contrastado que la histerosalpingografía, o por lo menos sancionado por el uso, que la histerosalpingografía favorece el embarazo por diferentes mecanismos que se han descrito. Tampoco es muy Como efecto colateral. Pero es que eso no son las conclusiones, nadie lo ha dicho. Favorece el embarazo, esa es la conclusión. Favoreció el embarazo. Me gustaría a mí decir una cosa, y es que me llama la atención la respuesta generada, porque creo que con este trabajo lo único que se ha pretendido es ver en estas pacientes algo que se ha visto en las pacientes a las que se les hace histerosalpingografía, punto. Nadie le va a decir a una paciente que se haga una histerosalpingografía para quedarse embarazada. ¿Qué hago, doctora? ¿Me hago una FIP o una histerosalpingografía? No. Pues tampoco le vamos a decir que se haga una histerosalpingografía para quedarse embarazada. Entonces, no saquemos las cosas de su sitio. Este trabajo, su objetivo no es considerar que la paciente se puede hacer una histerosalpingografía. Aunque haya cifras que bailen, porque las cifras siempre bailan, y aunque yo no me dedique a la reproducción, sé que durante el primer año, después de 12 meses de una paciente en la que ya la catalogo de infértil, en su primer año el 25% o el 30% no se queda embarazada. Entonces, quitemos el término terapéutico, todos de acuerdo, quitemos el término terapéutico, pero está claro que tanto la histerosalpingografía como la histerosonosalpingografía algo debe hacer en esas trompas, algo debe hacer en lo que queráis, que o no.
Sí, pero es que resulta que esas pacientes, tú sabes que cuando no se les hace absolutamente nada, no se embarazan un 25 o un 30%, se embarazan o un 10 o un 15%. Evidentemente, pero esto que me dices ahora no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Todos sabemos las limitaciones que tiene establecer el diagnóstico de que una pareja sea infértil, pero eso no quitéis que yo no tengo pero no quitéis que nos parezca una cifra buena, llamativa, que una pareja que lleva 12 meses o los meses que sea buscando embarazo, después de realizarle un procedimiento, un 30% se embarace, que sabemos que muchas se embarazarían sin hacer la técnica, está claro, pero probablemente no sería un 30%. Otra cosa es que después de hacer muchas, te das cuenta que, y nos pasa a todas, te llaman a la puerta al mes siguiente muchas pacientes, que yo no discuto que sea derivado diciendo que están embarazadas. No digo que no sea derivado del efecto placebo de me han hecho algo, me embarazo, no lo dudo, y eso es lo que no vamos a poder valorar. Pero sí que está claro que a nosotros, en concreto en nuestra unidad, que hacemos humildes inseminaciones, se nos embarazan casi tantas con esta técnica como con inseminación intrauterina, o más, si no más. Con lo cual, desde luego, y además teniendo en cuenta que mal no les hacemos porque hemos visto que los resultados son muy buenos. Y de hecho hay un estudio en marcha, que si queréis lo podéis leer, con Lipidol, para aumentar la tasa de embarazo espontáneo. Está en histerosonografía. Entonces es un estudio que están poniendo en marcha que yo creo que estará en un par de años. No recuerdo ahora de qué grupo era, pero creo que era de Países Bajos. Usando Lipidol, que ya se ha contrastado que sí que lo produce, después de hacer el HIFOSI. Entonces, bueno. Que sí puede plantear que el grupo que la trompa de muestra permeable a lo mejor no empezó la inseminación en el mes siguiente. Claro, si es que es lo único que queremos demostrar. Claro, es que además hay que entender que el perfil de pacientes, darle un margen, el perfil de pacientes que nos encontramos nosotros en la Seguridad Social es radicalmente diferente al que se encuentran en el grupo Quirón, en el grupo IBI. Cuando os llegan a vosotros ya no ha lugar. Es que ya no ha lugar, no puedes. Y aparte que es otro concepto, es medicina privada y es otro concepto. Pero sobre todo es que son pacientes que ya vienen de vuelta de todo, que ya no tienen 32 ni 34 años, que tienen 37, una antimuleriana de 0,3 y estamos hablando de otra cosa radicalmente distinta. Nosotros sí que creemos que, igual el término terapéutico no es el acertado, pero de verdad sí que creemos que tiene un efecto positivo en la fertilidad, pero de lejos la prueba que estamos haciendo, de la misma manera que lo tenía las histerosalpingografías, al menos de la misma manera, con lo cual no le estamos restando posibilidades a la paciente por el mero hecho de hacerle una HIFOSI en vez de hacerle una histerosalpingografía que en protocolo de seguridad social tienes que hacer sí o sí antes de hacer inseminaciones intrauterinas. A mí me parece una cosa, el futuro de la medicina va a ser que la paciente colabore en sus decisiones y a mí me parece que lo que tú has dicho es clave y decirle a la paciente, mira, después de esta prueba, igual que con la histerosalpingografía, parece que hay que se favorece el embarazo, podemos hacer dos cosas, o hacer 3 inseminación artificial el mes que viene en el caso de ella, o a 3 meses vista aproximadamente en el caso mío, que es lo que te toca por lista, o bien, si tú no, hay pacientes que vienen con una prisa horrorosa y que dicen, hágame lo que más rápido me embarace y si puedo hacer ayer, mejor, ¿no? Vale, y hay gente que va más tranquila, ¿no? Que es el primer contacto que tiene con la repro, que necesita ir por sus pasos, ¿no? Entonces, hay gente que tolera muy bien una espera de 6 meses después de una histerosalpingografía o de una sonohistero. Entonces, para mí, el concepto es esto. Ese es el que de la parece que la tasa de embarazo es más alta que la que parece teóricamente, o sea, que la espera espontánea. Lo que está claro es que no es más baja y habrá un porcentaje de pacientes que se va a querer esperar unos meses después de la prueba sin ser engañadas como que te he hecho un primer tratamiento. No, eso es una información que no es normal aquí, por favor, pero es una información que nosotros en ningún caso les damos. Pero sí que hay pacientes que nos las preguntan de ellas espontáneamente. Muchas nos dicen, mi amiga se ha quedado embarazada después de esto o la otra, porque es que es así. Y de verdad que la experiencia clínica nos dice que todos los meses siguientes, a los 20 días, vienen con test positivo, pues el 50% de las pacientes que habíamos dicho, sobre todo los 4 primeros meses. El paradigma que está cambiando, la paciente, yo he encontrado
encontrado muchos casos de paciente que viene solo por saber que está todo bien. Es decir, yo me he encontrado ya un porcentaje de señoras no despreciable que lo que te dice es, cuando le dice tiene ahora que ir a la inseminación, un momentito, yo lo que quería era saber si estaba todo bien. Y ahora ya igual, ¿qué hago? ¿Me doy un tiempo o no? Es decir, la ley de autonomía del paciente, y en este caso la integración del paciente en algo que no está enferma la señora y que realmente es, y lo hemos aprendido con el COVID, lo más diferible y lo más suspendible de todo un servicio de ginecología, en este caso yo creo que la voz de la paciente es importante. Y las señoras cuando entran, es más, las señoras que llegan allí con su pareja, los ves que enseguida la primera pregunta que te hacen es esa, es decir, que si ellos pueden esperar unos meses, que por qué no darse un tiempo, que ellos iban a ir a un crucero, vea, haga usted lo que crea. Es decir, es que eso, el tratamiento a lo mejor del crucero, después de ellos irse, sabiendo que está todo bien y que ya tiene sus trompas permeables, pues, en fin, enhorabuena a los premiados, pero es que no se puede ser más radical en esto, ¿no?